A ver, a mí me sale que está grabando, ¿no? Entonces, suponemos que sí, buenísimo. Bueno, entonces paso, sin más, a presentar a Danila. Me anoté todas las cosas, Danila, de tu currículum, pero igual ya las sé, pero me las anoté por las dudas que me las olvidara, son muchas, y me voy a olvidar cosas, así que bueno, cualquier cosa lo aclarás. Algunas compañeras que están por ahí en el Zoom ya la conocen, pero muchas no, así que vamos a presentarla. Danila es doctora en filosofía, es investigadora y docente en la Universidad de Buenos Aires. Es autora de 2 libros que se han publicado recientemente, este año, hace unos meses. Se publicó Introducción a la Teoría Feminista, y hace unas semanas nada más el libro de Simone de Beauvoir, Filósofa de la Libertad. Y Danila también tiene una extensa trayectoria como tallerista y docente en distintos espacios culturales sobre temas de género y organizaciones también. Bueno, creo que no me olvidé de nada, o por ahí lo más importante ya está, así que me voy a callar ahora y pasamos a escuchar a Danila. Hola, bueno, gracias Laura, gracias por la invitación, gracias a todos quienes estaban mirando. Bueno, como dijo Laura, yo soy doctora en filosofía y me dedico por sobre todo a 2 cuestiones. Por un lado la fenomenología feminista y por otro lado la epistemología feminista, que es de lo que voy a hablar hoy. Epistemología suena una palabra un poco rimbombante, pero básicamente es el estudio filosófico del conocimiento. Las epistemólogas feministas lo que hacemos es estudiar el conocimiento en todas sus aristas y en todos los tipos de conocimiento, no solo el conocimiento científico, aunque tengamos una preferencia por estudiar la producción de conocimiento científico, eso no lo voy a negar, pero la epistemología es el estudio general del conocimiento, ¿sí? Que puede dedicarse al conocimiento del sentido común, al conocimiento científico, al conocimiento de lo que llamamos, no sé, una psicología folk, por ejemplo, etcétera, ¿sí? Pero bueno, las feministas en general tendemos ya desde hace 50 años, no yo porque no tengo 50 años todavía, pero el gran corpus de epistemología feminista desde hace 50 años viene intentando estudiar un poco la relación entre conocimiento y género. Y esto es algo que importa mucho más allá de la filosofía o de nuestra área, porque justamente el tema de la producción de conocimiento o la reflexión filosófica sobre la producción de conocimiento y por sobre todo la reflexión crítica, ¿sí? Que puede provenir no solo de la filosofía, sino también de la sociología, de la historia, de la antropología, ¿sí? Alcanza a todos los tipos de disciplinas, ¿sí? Que se estudian en las universidades, alcanza a todo tipo de conocimiento que se produce en todos los organismos de producción de conocimiento, con lo cual son herramientas las que nos otorga la epistemología feminista realmente para poder aplicar después de manera particular en cualquier campo de producción de conocimiento en el que nosotros trabajemos, ¿no? Entonces, por lo general, tienen convocatoria este tipo de charlas porque todas nos podemos beneficiar, digamos, de una reflexión epistemológica, crítica y feminista de la producción de conocimiento, independientemente de aquella área del conocimiento al que nos dediquemos, ¿sí? Sea, no sé, ciencias de la educación, biología, física o filosofía, historia, etcétera, ¿sí? Yo les preparé un pequeño PowerPoint para ir siguiendo, son nada más que 10 filminas, los voy a tomar como punto de partida, especialmente para que se apoyen visualmente un poco, y después me gustaría que conversemos, ¿sí? Porque yo voy a poner algunas generalidades, ¿no? Pero obviamente 50 años de producción de conocimiento de epistemología feminista no se pueden cerrar en una introducción de 20 minutos, así que vamos a ver las cuestiones generales y después podemos conversar más entre todos algunos puntos que sean de su interés, por sobre todo de lo que puedan sacar de bueno de esta área de estudio, ¿sí? Les voy a compartir pantalla. Bien. Voy a poner presentar. Bueno, yo
elegí una pregunta guía, justo le contaba antes a Laura, que me gustaría que tengamos una introducción a esta área de estudio de la epistemología feminista, pero que desemboque en el intento de respuesta a una pregunta que me parece que nos podría llegar a interesar a todos los que estamos acá, ¿sí? Que es básicamente cómo producir conocimiento feminista o cómo producir conocimiento desde una perspectiva feminista. Así que toda la exposición está un poco orientada a que conversemos sobre esa pregunta, ¿sí? Yo voy a dar algunas puntas al final, pero como para poder después tirarlo al aire y que todos podamos aportar nuestra reflexión al tema, ¿no? Bueno, la epistemología feminista, como les dije, se ocupa o se inserta dentro del área de estudios de género y ciencia. El área de estudios de género y ciencia, como les dije, no tiene solo reflexiones filosóficas, sino que también tenemos historiadoras, sociólogas, biólogas, antropólogas, etc. ¿Sí? Todo lo que sea producción de conocimiento en general tiende a tener demasiadas aristas, con lo cual es bastante interdisciplinar. De hecho, yo en mi propio grupo de investigación investigo en conjunto con abogados, biólogos, geneticistas, bioeticistas, gente que viene, digamos, de lugares muy distintos, comunicación científica, etcétera, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que para los estudios de género y ciencia, la producción de conocimiento se tiene como una actividad que no se encuentra aislada de las dinámicas sociales de poder. Depende de ustedes, de dónde ustedes vengan, ¿sí? Esto les parecerá una obviedad, ¿no? Decimos, bueno, la producción de conocimiento se produce en instituciones, las instituciones son sociales y las instituciones sociales están moldeadas por ciertas dinámicas de poder, ¿no? Podría parecer algo obvio. El problema es que cuando hablamos de conocimiento, y por sobre todo de conocimiento científico, ¿sí? Sea teórico o sea empírico, ¿sí? Experimental, hay una tendencia que surge ya de los mismos orígenes de lo que es supuestamente el conocimiento científico, a creer que está más allá, ¿sí? De las relaciones de poder que hacen a nuestra sociedad, ¿no? Como si las personas que están en las comunidades de investigación, ¿sí? Las personas que hacen ciencia y las personas que producen conocimiento formal, ¿sí? Pudieran de alguna manera abstraerse del contexto social, ¿sí? Y producir conocimiento que no se ve afectado por estas dinámicas sociales. Entonces, esta es una idea que todavía tenemos muy sedimentada en el sentido común, aunque ya tengamos décadas y décadas y décadas de estudios sociales sobre la producción del conocimiento que nos cuentan, ¿sí? Justamente, que la misma producción de conocimiento tiene que ser analizada desde el punto de vista de lo social, ¿sí? Desde el punto de vista de que es una institución social más como cualquier otra y que está atosigada justamente por las relaciones de poder como cualquier otro tipo de institución. ¿Sí? Entonces, la teoría y la ciencia son el fruto de instituciones sociales, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que nuestras sociedades se encuentran estructuradas por un sistema jerarquizado de género. Un sistema jerarquizado de género que nos dice, por ejemplo, que hay solo dos sexos, es decir, que la sexualidad es binaria, y que dentro de ese binario sexual, lo masculino es superior y más relevante que lo femenino, ¿no? Más o menos nuestros sistemas jerarquizados de género parten de esas dos premisas y se amplían después a muchas otras más, ¿sí? Como la heteronorma, la cisnorma, etc. ¿Sí? Entonces, la teoría feminista lo que hizo básicamente dentro del espacio de estudio de la producción del conocimiento es enfocar, ¿sí? Su reflexión en lo que llamamos los sesgos androcéntricos y sexistas de la producción de conocimiento, ¿sí? Que ya voy a definir cada una de estas cosas y las voy a contrastar para que se entienda por qué no es exactamente lo mismo hablar de un sesgo androcéntrico y hablar de un sesgo sexista en la producción de conocimiento, aunque por lo general vayan de la mano, ¿sí? Bien, entonces, históricamente tenemos que tener en cuenta que la epistemología feminista surge dentro del marco de lo que se conocen como epistemologías críticas, ¿sí? O epistemologías post-kuhnianas, ¿sí? De Thomas Kuhn, que fue el autor de La estructura de las revoluciones científicas, que es el bestseller de toda la historia de la filosofía, es el libro más vendido de toda la historia de la filosofía. Tuvo un impacto completamente inesperado para un libro filosófico, ¿no?
Bueno, todas las epistemologías críticas postcunianas, las nuevas epistemologías que surgen a partir de los años 70 del siglo XX, ¿sí?, tienden justamente a criticar, ¿sí?, los puntos de vista heredados de las epistemologías clásicas. Por ejemplo, ¿no?, esta idea de que la producción de conocimiento está a salvo del contexto social, económico y las redes de poder que hacen, ¿sí?, a la constitución de las comunidades científicas, las comunidades de producción de conocimiento formal, ¿sí? Entonces, las epistemologías feministas son una rama de las epistemologías críticas que relevan la importancia del sexo y el género en la producción del conocimiento, no desconociendo que existen otro tipo de sesgos, sesgos raciales, ¿sí?, sesgos etnocéntricos, sesgos de clase, ¿sí? La producción de conocimiento tiene una cantidad de sesgos que es básicamente equivalente a la de las redes de poder, ¿sí?, en las cuales se inserta como institución social, ¿no?, como institución cultural, como producto de una cultura determinada, que es una cultura que está altamente jerarquizada, ¿sí?, en distintos ejes, ¿sí? Pero las epistemologías feministas, sin desatender a la pluralidad interseccional de los sesgos que puede tener la producción de conocimiento, se centra por sobre todo en los sesgos de sexo y género, ¿no? Y es decir, en cómo está de alguna manera imbuida la producción del conocimiento de ciertas concepciones y nociones socialmente que tenemos sobre el género, ¿sí? Si bien hay una cantidad no menor, ¿sí?, de propuestas teóricas dentro de la propia epistemología feminista, porque no es una disciplina monolítica, sino que es una disciplina que tiene distintos puntos de vista en pugna, ¿sí?, de cómo se debe leer la producción de conocimiento y de qué se debe hacer en términos feministas sobre esa producción para cambiarla, para transformarla, para hacer mejor ciencia, para hacer ciencia feminista, etcétera, ¿sí? No obstante, podemos decir que dentro de la disciplina todos estos distintos discursos que hay, que hacen a lo específico, ¿sí?, se basan en 4 ideas compartidas, ¿no?, que hacen a una cierta unidad de la disciplina, más allá de las diferencias que podamos tener en nuestros enfoques, ¿sí? Y esas ideas son básicamente 4, la del conocimiento situado, la idea de que existe una relación intrínseca, importante y cuasi esencial, ¿sí?, entre saber y poder, ¿sí?, la idea del androcentrismo epistémico, que ya vamos a ver qué es, y la idea de que existe sexismo en la producción de conocimiento formal, teórico, científico, experimental, etc. Vamos con la primera de estas ideas, que es la idea del conocimiento situado, lo que se llama la situacionalidad del conocimiento. Esta idea no es una idea propia de la epistemología feminista, sino que es una idea compartida por todas estas epistemologías críticas postcunianas, ¿sí?, que van a tener justamente una reacción crítica frente a una narrativa epistemológica tradicional de la ciencia moderna, ¿sí?, a la cual se la critica justamente por un poco fantasiosa, por ser un poco mitológica, digamos, por suponer cosas universales, por suponer que existen cosas neutras, por suponer que existe la posibilidad de producir algo con estándares objetivos, etc., ¿sí? Entonces, desde las perspectivas del conocimiento situado, se reacciona a lo que llamamos la idea del conocimiento como el espejo de la naturaleza. ¿Sí? La idea del conocimiento como el espejo de la naturaleza es una idea en la cual se funda el método científico, ¿sí?, a partir del Renacimiento en adelante, que sostiene que la mente humana abstraída, ¿sí?, de todo lo que la hace humana, digamos, de todo lo que la vuelve subjetiva, como el lugar en donde está, el sexo que tiene, ¿sí?, la etnia a la que pertenece, ¿sí?, las ideas con las que pudo haber sido educado, el marco teórico que tiene encima, ¿sí?, la mente abstraída de todo esto es capaz de reflejar, ¿sí?, una verdad que la naturaleza tiene, ¿sí?, independientemente de cómo la vemos nosotros, ¿no? Esta idea del conocimiento de la mente como espejo de la naturaleza tiene muchas premisas, ¿sí?, un poco complicadas hacia adentro. La primera y la más obvia es que la mente humana, en su capacidad de observación de la naturaleza, puede desentenderse, ¿sí?, de todo lo que es su cuerpo, su situación, su temporalidad, su espacio, etc., ¿no? Como que puede abstraerse
del cuerpo que es y el lugar en donde habita, y pensar, ¿sí?, por fuera, digamos, de donde pisan sus pies, ¿no? Esa es una de las primeras suposiciones que tiene esta metáfora, sobre la cual fue construida la ciencia, ¿sí?, que las epistemologías críticas van a confrontar, ¿sí? Y la segunda, que va muy atada a esta, es que la realidad tiene una estructura, ¿sí?, de ser, una estructura ontológica o una estructura natural, que existe con independencia, ¿sí?, de cómo nosotros la podamos percibir, ¿sí? Entonces, la naturaleza, la realidad, tiene una estructura que es en sí, ¿sí?, y que puede ser capturada por esa mente, sí, que se desprende, gracias al método científico, de todos sus vicios subjetivos, ¿no? Entonces, estos dos supuestos son los que va a problematizar justamente la epistemología crítica, diciendo que esto no funciona de esta manera, que el conocimiento que nosotros producimos, ¿sí?, como humanos, ¿sí?, como personas que se dedican a la producción de conocimiento, no es el reflejo transparente y neutral de una realidad que existe de manera independiente. Entonces se niega por completo, ¿sí?, las premisas en las cuales se funda el desarrollo del método científico. ¿Esto significa que se niega el método científico? No, esto no significa eso. Digamos, las epistemologías críticas, dentro de las cuales está la epistemología feminista, no son propuestas anticientíficas, sino que son propuestas que buscan contextualizar la producción de conocimiento científico, desmitologizar de cierta manera la producción de conocimiento científico, ¿no?, y terminar con narrativas, ¿sí?, que hicieron y que hacen todavía hoy que la ciencia sea un lugar de poder desde donde se construye conocimiento con fines de dominación social, ¿sí? Entonces, obviamente, quienes hacen ciencia, ¿no?, quienes vinieron haciendo ciencia desde los orígenes del método científico, jamás te van a decir que la ciencia tiene esa finalidad, ¿no?, producir conocimiento para fines de dominación social. Esto es algo que solo se ve desde una perspectiva crítica. Y la perspectiva crítica lo que te hace es decir, mira, digamos que este propósito de producir conocimiento con fines de dominación está escondida en la idea de que la ciencia es desinteresada, ¿sí?, de que la mente humana puede reflejar la realidad naturalmente, como es, sin ningún tipo de mediación, y decir cosas como, por ejemplo, que las mujeres somos más tontas que los varones, ¿sí?, o las personas racializadas no pueden hacer ciertas cosas por diferencia a las personas europeas, etc., ¿sí? Es decir, todas cosas que la ciencia ha dicho y dice todavía hoy a lo largo de la historia, ¿sí? Además de esto, la propuesta también del conocimiento situado es entender que la verdad y la falsedad de nuestros conocimientos, ¿sí?, no son establecidas por procedimientos de escrutinio racional trascendentes, sino que muchas veces dependen de cosas mucho más banales, ¿sí?, como por ejemplo los sesgos de los investigadores, quién pone la plata, ¿sí?, desde dónde se produce lo que se produce, etc. Digamos, es una mitología pensar, ¿sí?, que lo que se entiende por conocimiento válido o verdadero, lo es por el hecho de que, bueno, pasó alguna suerte de test objetivo y neutral, ¿sí?, que le garantiza ser verdadero más allá de lo que cualquier persona pueda tener como interés en la producción de ese conocimiento, ¿no? Entonces le quita ingenuidad a esta narrativa de los conocimientos válidos. Muchas veces los conocimientos que se tienen como válidos son válidos simplemente porque hay gente que tiene voluntad de que esos conocimientos sean válidos, ¿sí?, no porque podamos decir que lo son por algún criterio trascendente. En tercer lugar, toda forma de conocimiento es conocimiento situacional, y en este sentido significa que todo conocimiento refleja necesariamente la posición de quien produce ese conocimiento, ¿sí?, en un determinado momento histórico y en un contexto material y cultural dado. La epistemología crítica dice que esto no puede ser de otro modo, ¿sí? Es decir, nos vamos a quitar de encima el mito de que el conocimiento puede ser objetivo y neutral, de que puede existir algo así como un conocimiento producido desde un lado, desde una visión cero, ¿sí? La idea es que el conocimiento siempre va a ser producido desde una parcialidad, desde una mirada situacional, ¿sí? Esa es la naturaleza del conocimiento humano.
Esto es lo que nos dicen las epistemologías críticas. Aceptemos que nosotros solo podemos producir conocimiento que está de alguna manera producido por nuestra misma situacionalidad en la que estamos, ¿sí? E intentemos pensar cómo podemos hacer, ¿sí?, para ir mejorando esta parcialidad. Porque ¿qué era lo que hacía la epistemología tradicional? La epistemología tradicional, al no aceptar, ¿sí?, que el todo conocimiento es el producto de una situación, ¿sí?, lo que intentaban hacer era hacerte pasar una sola perspectiva, la perspectiva masculina, blanca, europea, ¿sí?, adulta, etcétera, ¿sí?, como si fuera la perspectiva universal, ¿sí? Y ahora vamos a llamar a eso androcentrismo en breve. Entonces, frente a la neutralidad de la ciencia moderna, que hace básicamente intercambiable a un sujeto por otro, porque se supone que todos podríamos acceder al mismo conocimiento, ¿sí?, si nosotros utilizamos el método científico y nos despojamos, ¿no?, de los vicios de la subjetividad, ¿sí?, el conocimiento situado dentro de las epistemologías críticas se propone explicitar la situacionalidad de la mirada, ¿sí? Es decir, nosotros no admitimos que el conocimiento siempre es parcial para después hacernos las tontas y decir, bueno, estamos produciendo conocimiento universal. No, nosotros aceptamos que producimos conocimiento parcial y situamos ese conocimiento dentro de las coordenadas dentro de las cuales estamos produciendo, ¿no? Entonces acá la invitación es a dejar de producir conocimientos universalistas en esos lugares en donde no se puede dar conocimiento universalista, ¿sí? Bien, entonces, en este sentido, el intercambio entre sujetos que conocen es imposible, sino que justamente cada sujeto cognoscitivo, o mejor dicho, cada grupo de sujetos cognoscentes, ¿sí?, que habitan una misma situacionalidad, van a aportar una mirada diferente sobre ese fenómeno, que después se puede compaginar, que después se puede contrastar, que después se puede amalgamar, se puede hacer un montón de operaciones con esas pluralidades de conocimientos. Lo que no se puede hacer es anular esa pluralidad de conocimiento, el hecho de que una pluralidad de conocimiento existe, ¿sí? Ningún conocimiento se encuentra desligado de su contexto, de su situacionalidad, ¿sí?, de producción y de enunciación. Siempre todo lo que produzcamos va a estar de alguna manera acechado, ¿sí?, por estas materialidades fundamentales, ¿sí?, de nuestra situación como sujetos cognoscentes, ¿sí? Entonces, ningún conocimiento puede ser sino parcial e interesado. Esta es una apuesta muy fuerte en contra de la epistemología clásica de la ciencia moderna, porque la epistemología clásica de la ciencia moderna lo que nos dice: el conocimiento tiene que ser imparcial, y tiene que ser neutral, y tiene que ser objetivo, y tiene que ser universal. El problema es que nunca se pudo producir un conocimiento así, ¿no? Más allá de casos excepcionales como, bueno, la física, que es un caso excepcional, digamos, entre las ciencias, y que de hecho ha sido tomada como el modelo general de las ciencias, aunque es una excepción, ¿no? Esto es algo que las feministas que trabajan en ciencia discuten mucho, ¿no? ¿Por qué justamente la excepcionalidad de la física, que trata con leyes universales, tiene que ser aplicada a todo el resto que no, ¿no? Este es uno de los problemas que tiene la ciencia androcéntrica. Entonces la apuesta es decir, bueno, no existe ese tipo de conocimiento. El conocimiento va a ser siempre situacional, va a ser siempre parcial y va a ser siempre interesado. Trabajemos a partir de esto, ¿no? Hagamos mejor ciencia, pero haciéndonos cargo de esto. ¿Para qué? Para que no nos vendan como universal algo que no lo es, ¿sí? En segundo lugar teníamos la relación entre saber y poder, que esta es un poco más conocida, supongo, digamos que tiene que ver justamente con esta idea de que lo que consideramos conocimiento válido o verdadero no depende exclusivamente de valores epistémicos intrínsecos, ¿no? Como, no sé, puede ser la coherencia, la elegancia, la simplicidad, etcétera, de las formulaciones teóricas, ¿sí?, ni de criterios trascendentes de validación, sino que justamente las relaciones sociales de poder formatean la mirada desde donde se observa el mundo y se produce conocimiento sobre él, y justamente la epistemología crítica lo que hace es explicitar dónde estuvieron los resortes, ¿sí?, que le otorgaron socialmente validez, ¿sí?, a estos conocimientos que se producen, ¿no? Nosotros no podemos decir que, por ejemplo, que se tenga como válido o verdadero una teoría, ¿sí?, que todavía existen, que sostiene que
las mujeres tenemos menos capacidades para las matemáticas que los varones, ¿sí?, sea algo que se obtuvo, ¿sí?, por un escrutinio, digamos, del conocimiento completamente objetivo, neutral, y que nos dice que eso es empíricamente válido, porque no. Es cuando vos vas y revisás esos conocimientos, vas a ver que se tiene por válido por numerosas otras cuestiones, que dependen de estos sesgos, los sesgos androcéntricos y de los sesgos epistémicos en la producción de conocimiento, ¿sí? Cuando hablamos de sesgo estamos hablando básicamente de un error sistemático en el procesamiento de la información, en el procesamiento cognitivo. Los sesgos no son algo que se ven, sino que justamente hay que explicitar a través de la reflexión crítica de la labor en la producción de conocimiento. Y es algo que en general las personas que producimos conocimiento no queremos hacer, porque estamos imbuidas, ¿no?, en nuestro trabajo técnico, ¿sí?, y la parte de la reflexión crítica sobre nuestras propias percepciones de aquello que estamos haciendo, o de los marcos teóricos que estamos empleando, son molestas porque no nos permiten avanzar con nuestro trabajo, ¿no? Pero justamente la propuesta de la epistemología crítica y la apuesta de la epistemología feminista es llevar esta reflexión a todos los lugares de producción de conocimiento, justamente para poder empezar a evitar producir conocimiento que tenga estos sesgos, ¿no? Si nos interesa políticamente producir un conocimiento no sesgado, tenemos que operar, ¿sí?, precisamente sobre nuestros propios sesgos internos, especialmente cuando esos sesgos internos son tan compartidos que formatean, ¿sí?, corpus completos de conocimiento, ¿sí?, como los conocimientos biológicos tradicionales, digamos, vos lees historia de la biología, historia de la medicina, y son texto tras texto, tras texto, tras textos, diciendo cosas que están claramente conformadas por un sesgo sexista y que fueron tenidas por verdaderas durante un montón de tiempo, ¿no? Y eso no se hace simplemente porque la gente es mala y punto, ¿no? Eso sucede porque quienes producen conocimiento son determinadas personas, ¿sí?, en este caso varones, europeos, blancos, etcétera, ¿sí?, que están imbuidos de esos sesgos, que están culturalmente predispuestos a sostener la jerarquía entre los sexos, y que entonces orientan su práctica de producción de conocimiento, ¿sí?, a justificar la estratificación social, por ejemplo, en términos sexuales, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a ir desvelando la epistemología feminista en cada rincón de la producción de conocimiento que va a ir analizando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sesgo androcéntrico nos referimos particularmente a un modelo de construcción de conocimiento. No es algo que nos pasa individualmente, sino que es realmente una forma de producir conocimiento que se viene arrastrando por lo menos del siglo V antes de la era común, ¿no?, con los primeros textos médicos de Hipócrates, el corpus hipocrático, con Aristóteles, etcétera, ¿sí?, hasta nuestros días. Son realmente muchísimos siglos, ¿sí?, de una producción de conocimiento que está básicamente modelada por el punto de vista androcéntrico, ¿sí? Que esto significa que equipara la mirada del sujeto universal, un sujeto universal que no existe, ¿sí?, pero que se supone que existe, ¿sí?, con la mirada masculina, ¿no? Esto significa que la producción de conocimiento ha estado siempre orientada a satisfacer las inquietudes y las necesidades, ¿sí?, de las personas que lo pudieron producir, que son básicamente los varones blancos europeos, etcétera, 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 ¿sí?, los varones que básicamente ocupan lugares normativos, ¿sí?, y privilegiados dentro de las esferas sociales, ¿sí? Y han sido ellos quienes han modelado, digamos, básicamente cómo se produce conocimiento y cómo se valida el conocimiento, cuáles son las virtudes que tienen que tener quienes realizan conocimiento, etcétera, y etcétera. Nadie más ha podido opinar a lo largo de la historia en torno a esto, ¿no? Y a esto se le suma justamente esto que venía diciendo, lo llamamos sexismo en la producción de conocimiento, es decir, que justamente sean mayoritariamente los varones blancos, educados, europeos, propietarios, heterosexuales, bisexuales, etcétera, quienes han podido producir conocimiento y quienes han expulsado a otras subjetividades de la producción de conocimiento, ¿sí?, justamente vuelve a las comunidades de producción de conocimiento comunidades sexistas que va a tender a producir conocimiento sexista, como si ese conocimiento no estuviera ideológicamente formateado justamente por ese sexismo, ¿sí? Entonces es toda una empresa de producción
de conocimiento sexista y androcéntrico, que además genera narrativas que ocultan que ese propio conocimiento, que esa producción de conocimiento está sesgada, ¿sí?, en términos androcéntricos y en términos sexistas. Entonces, ¿qué fue lo que denunció, digamos, la epistemología feminista, por lo menos en su época de constitución? Aunque, digamos, esto es simplemente un resumen muy grande. En primer lugar, que las teorías consideradas universales, entre comillas, por lo general nunca tuvieron en cuenta las experiencias de las mujeres y otras subjetividades, volviéndose por ende particulares y empíricamente inadecuadas. Es decir, si vos producís conocimiento pensando que las experiencias de todas las personas, independientemente de sus identidades sociales, van a ser las mismas, pero estás tomando como modelo al varón como si fuera la medida de todas las cosas, entonces vos no estás ni siquiera haciendo buena ciencia. No se trata solamente de que tu ciencia es sexista, de que tu ciencia es racista, de que tu ciencia es colonialista, se trata también de que tu ciencia es mala, ¿no? Entonces acá está la virtud científica que tiene la epistemología feminista. Dice, nosotros no queremos solamente que se deje de usar la producción de conocimiento para fines de dominación social. Nosotros también queremos producir una mejor ciencia. Y producir una mejor ciencia va a venir de la mano, ¿sí?, de quitar, digamos, todos estos sesgos y de operar, ¿sí?, sobre los problemas de las relaciones de poder dentro de la producción de conocimiento. Una de las formas de hacerlo es incluir las experiencias de otras identidades, ¿sí?, y explorar sus necesidades, sus inquietudes, para qué necesitan el conocimiento, digamos, qué es lo que quieren investigar, qué es lo que necesitan, qué tecnología quieren desarrollar, etc. ¿sí? En segundo lugar, se denunció desde la epistemología científica que las teorías científicas se construyeron en vistas a legitimar diferencias de género y reforzar consecuentemente las relaciones de dominación dentro del sistema sexogénero. En este sentido, la ciencia moderna europea ha sido una herramienta fundamental en el sometimiento de las mujeres a lo largo de la historia. Sin la producción de conocimiento científico que diga que las mujeres somos naturalmente inferiores a los varones, ¿sí?, no se pueden sostener las otras cosas, ¿no? Entonces, hay economía, política y ciencia, además de religión, cultura y otras cuestiones, ¿sí?, actuaron concertadamente, ¿sí?, para producir los sistemas jerarquizados de género que tenemos hoy en día en nuestros contextos contemporáneos, ¿sí? Entonces la ciencia ha sido una herramienta política activa en la dominación social, ¿sí? No tiene por qué serlo, esto es algo que dice justamente la epistemología feminista, pero se ha utilizado de esta manera, ¿sí?, y no solo como una herramienta, sino el modelo de cómo se hace ciencia, ¿sí?, está pensado con fines de dominación social. Y además, otra de las cosas que denunció es que el orden simbólico en el que se expresa la ciencia, los relatos, las imágenes, las metáforas que utilizan los científicos, ¿sí?, para expresar básicamente el conocimiento, privilegia el punto de vista masculino normativo, por lo general tiende a ser sexista, ¿sí?, también, ¿sí?, y esa forma de simbolizar el conocimiento también ha sido culpable de que no hayamos podido obtener conocimientos suficientes, necesarios y correctos en torno a cuestiones que a las mujeres, por ejemplo, nos interesan, ¿no? Por ejemplo, les tiro un ejemplo. Por lo general se ha solido metaforizar a la ciencia como una actividad de dominación sobre la naturaleza, ¿sí? Bacon, que es el padre del método experimental en ciencia moderna, básicamente el padre del método científico, escribió literalmente que la naturaleza era como una mujer que tenía que ser perseguida a su recámara, y que si no quería, hasta la recámara, y que si no quería darle sus secretos a la mente científica masculina, había que violarla, ¿no?, y sacarle sus secretos a través de la violación. Entonces la violencia, la violación, la masculinidad, está en los cimientos metafóricos de la construcción del conocimiento científico. Y esto es mucho más que una metáfora. Esta metáfora informó en el modo en el cual hacemos ciencia, ¿no?, en modos extractivistas, en modos de dominancia, modos en los cuales no tenemos ningún tipo de respeto ni por las culturas, ni por los territorios, ni por el medio ambiente, por absolutamente nada. Entonces es mucho más que una metáfora.
Otro ejemplo de los más conocidos es el ejemplo del óvulo, ¿no? Durante muchísimo tiempo se pensó que el óvulo era una célula inactiva que no hacía demasiado, justamente porque siempre se la metaforizó con ideas como, por ejemplo, la bella durmiente, ¿no? La fertilización. Viene el guerrero espermatozoide y despierta a la bella durmiente, que es el óvulo, que estaba dormida, haciendo nada ahí, papando moscas, y ahí, bueno, comienza, digamos, la fertilización. Hoy en día sabemos que ese tipo de metáforas sobre la fertilización, sobre la inseminación, básicamente ocultaron o no permitieron que se obtuviera conocimiento sobre el óvulo que desmiente su carácter pasivo. Y hoy en día tenemos incluso investigaciones que sostienen que el óvulo es selectivo con respecto a los espermatozoides que pueden incluso fertilizarlo, ¿no? Entonces, realmente bloquean conocimiento, todo el orden simbólico en torno al cual se expresa el conocimiento científico, ¿sí? Ahora, dicho todo esto, todo este bajón, ¿no? Estaría bueno que pensemos que si bien los sesgos son algo de lo cual, a ver, no los sesgos, pero nuestra perspectiva es algo de lo cual no nos podemos desembarazar, ¿no? De alguna manera, y que los sesgos son algo sobre lo que tenemos que reflexionar para quitarlos, pero también tenemos que admitir que siempre tenemos una perspectiva parcial e interesada. Dentro de la epistemología feminista nos interesa mucho que distingamos entre lo que es un sesgo y lo que es una heurística, ¿no? Pensemos en el caso del estudio de la biología reproductiva. El estudio de la biología reproductiva, por sobre todo la humana, ha sido un terreno en donde se ha jugado mucho la producción de conocimiento sexista. En ese caso, lo que nosotros podemos ver es, detectamos un sesgo sexista en la producción de conocimiento, como por ejemplo vimos en el caso del óvulo, pero hay miles de casos. Si ustedes estudian la historia del conocimiento médico sobre el útero, sobre el clítoris, sobre los orgasmos, van a poder encontrar realmente cosas que te dan risa o ganas de llorar, no sabes muy bien, pero digamos, los bloqueos que estos sesgos hicieron en torno a la posibilidad de poder tener conocimiento, son realmente muy llamativos, muy obvios, ¿no? Entonces, quitamos esos sesgos, pero todavía tenemos que enfrentarnos con la cuestión de que tenemos siempre una mirada parcial interesada. Dentro de este punto de vista, la epistemología feminista lo que dice es, la producción de conocimiento siempre va a ser una producción políticamente motivada, ¿sí? Pero tenemos que ver que en ciertos casos las parcialidades funcionan como heurísticas. En el caso, por ejemplo, de la biología reproductiva, las perspectivas feministas que estudian biología reproductiva van a ser capaces, según sostiene la epistemología feminista, de crear conocimiento, ¿sí?, más válido, porque va a estar interesado, ¿sí?, en poder avanzar en conocimientos que antes estaban bloqueados por el sesgo, ¿sí? Entonces, la heurística básicamente es esa parcialidad que nosotros tenemos que puede funcionar, ¿sí?, como una suerte de booster, ¿sí?, del conocimiento, ¿sí?, para poder llegar a lugares en donde queremos llegar para generar conocimientos con perspectivas emancipatorias. Entonces, la epistemología feminista dice siempre la empresa de la producción de conocimiento va a estar políticamente motivada, ¿sí?, pero no es relativista. Dice, las perspectivas emancipatorias siempre van a ser políticamente más interesantes que las de dominación, ¿no? Porque queremos crear un mundo emancipado, entonces para eso necesitamos perspectivas políticas de producción científica que sean emancipatorias, ¿sí? Entonces ahí hay una apuesta ético-política, de que hay una perspectiva política de producción de conocimiento que vale más que otras, ¿sí? Pero esto no es una pelea epistémica, es una pelea política, ¿sí?, de política de producción de conocimiento. Entonces, dentro de esta heurística feminista, ¿sí?, de decir, bueno, nosotros llevamos adelante una heurística feminista en nuestra producción de conocimiento para poder generar conocimiento que nos interesa por y para nosotras, para contribuir, digamos, justamente a la emancipación social, tenemos que entender que hay una primacía de valores de igualdad y de reconocimiento, ¿sí? La pluralidad, la igualdad, el reconocimiento de las miradas parciales y todas estas cuestiones van a hacer de que la producción de conocimiento sea más democrática, y nosotros queremos, por motivos emancipatorios, tener una producción de conocimiento que sea más horizontalista y más democrática, ¿sí?
Otro valor es resistir a la universalización de la mirada. En ese sentido, la situacionalidad del conocimiento, que es un rasgo epistémico, ¿sí? Que es un rasgo de nuestro modo de conocer como seres humanos, se vuelve también un valor político. Para nosotros, para nosotras, dentro de las epistemologías feministas, no es un bajón, digamos, justamente que no se pueda construir conocimiento universal, sino que es algo bueno, ya está, digamos, no es solamente la naturaleza de nuestra perspectiva, es algo que deseamos. ¿Por qué querríamos construir conocimiento universal si no existe esa posibilidad más allá de la ley de la gravedad, ¿no? Digamos, más allá de eso, después todo lo que vamos a encontrar va a tener un montón de particularidades que son buenas, son deseables, hacen a la pluralidad de la experiencia humana, ¿sí? Entonces, abrazamos esa parcialidad y esa situacionalidad y estamos en contra de todos los tipos de intentos de una universalización de la mirada, ¿sí? Y también es importante pensar en cuestiones que promuevan las condiciones equitativas de participación, es decir, que nosotros podamos incorporar dentro de los espacios de producción de conocimiento esa pluralidad de miradas, no solo en la producción, sino también en el control del conocimiento que se produce, ¿no? Porque el conocimiento se produce, se tiene que controlar y después se tiene que aplicar, y esas aplicaciones se tienen que controlar también, ¿no? Entonces, cuanto más diversidad nosotros tengamos en los espacios de producción de conocimiento, más posibilidades vamos a tener de multiplicar las miradas en la producción y en el control, ¿sí? Por último, también, digamos, insistimos en el cultivo de ciertas prácticas epistémicas, es decir, ya directamente de producción de conocimientos que estén éticamente orientadas, es decir, siempre tener presente una vigilancia ética de nuestra propia producción de conocimiento. Por ejemplo, prestar atención a los requerimientos cognitivos de las comunidades, qué es lo que se necesita producir, qué conocimiento se necesita, por qué, ¿sí? No imponer, digamos, justamente razones para producir tal o cual conocimiento sobre una comunidad sin que esa comunidad participe, ¿sí? De la determinación del marco en donde se produce ese conocimiento, no objetivar sujetos, no objetivar comunidades, que es algo que ha pasado con las mujeres a lo largo de la historia, pero no solamente. A las mujeres se nos ha utilizado como objeto de conocimiento y se ha dicho un montón de cosas sobre nosotras sin ningún tipo de participación de nuestra experiencia, de nuestros saberes, ¿sí? Tener también políticas pluralistas de citación es otra práctica epistémica recomendable, es decir, siempre buscar ampliar las miradas que estamos incorporando en nuestras propias prácticas de producción de conocimiento. Y por último, un valor político, que es la participación en grupos de discusión y en grupos colectivos que tengan propuestas activistas para poner en acción el conocimiento producido. La epistemología feminista no es una perspectiva puramente teórica, es una perspectiva que llama a aplicar el conocimiento a la práctica. Entonces tenemos que entender que nosotras como científicas feministas, por ejemplo, ¿sí? O como académicas feministas, o como productoras de conocimiento feministas, somos militantes, digamos, dentro del espacio de producción de conocimiento. Y eso se tiene que hacer de manera articulada, por eso es importante tener redes, por eso es importante tener espacios de discusión, y por eso es importante transferir todo este conocimiento, digamos, poder emplearlo, poder articularlo en otros espacios, ¿sí? Entonces, la praxis académica, la praxis científica, es una pata fundamental de la producción de conocimiento feminista, con lo cual tampoco quería olvidarlo, porque si no nos quedamos solamente con la cuestión ética, y nos olvidamos de la pata activista, ¿no? Que tiene que tener toda propuesta feminista. Bueno, eso es todo, así que ahora podemos charlar si quieren un poco. Ay, esperen que cierro acá. No sé, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Ah, porque recién me saltó un temita del micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Danila. Muy, muy completa la exposición, con muchas cuestiones como para conversar y también como para, bueno, invitar al diálogo, muy vinculado a eso último que contabas, ¿no? La relación entre la producción de conocimiento y qué hacer con ese conocimiento en sentido amplio, con la comunidad, hoy se llama activismo, por ahí algunos lo llaman militancia también, o praxis, para usar un término más conceptual, pero en definitiva son cuestiones que nos convocan y que nos están también como
nos están convocando todos los días, ¿no? A pensar qué hacemos, repensar nuestras prácticas de producción de conocimiento, de escritura, tanto en la academia como en el ámbito de la educación también en sentido amplio, ¿no? Hay muchas compañeras aquí, además de estudiantes de la UNIPE, hay muchas compañeras docentes, tanto de la UNIPE como de otros espacios, de distintos niveles del sistema educativo, y me consta en muchos diálogos que esto es algo también que nos reúne como preocupación, ¿no? Bueno, yo tengo algunas cuestiones como para conversar con Danila, pero me gustaría consultar si primero hay alguna pregunta, algún comentario para arrancar, como para no sacar el tiempo. Hay muchas cuestiones que Danila contó que también se pueden completar un poquito con una lectura que ella sugirió, o se pueden acompañar, digamos, ¿no? Me acordaba mucho de cuestiones del texto de Ana María Bach, que es un libro que se llama Las voces de la experiencia, y Danila nos había sugerido para este encuentro los capítulos 2 y 3, que un poco contaban algo de la contextualización sobre las epistemologías feministas, y alrededor también de categorías que nos convocan mucho, también desde la antropología, como la de saber y experiencia, ¿no? Bueno, algunas compañeras han recibido esos textos, pero bueno, muchas no porque se sumaron en estos días, pero en definitiva son cuestiones también que a mí me interesaba como profundizar, ¿no? Ani, que es una compañera docente de UNIPE, está consultando por el chat cuál es el nombre del libro. El nombre del libro es Las voces de la experiencia, ¿no? El viraje de la filosofía feminista. Sí, está ahí en la carpeta del Drive, está disponible para quienes la quieran ver. Después igual podemos comentar sobre eso, pero bueno, no sé si alguien quiere romper el hielo, si no yo voy a hacer un comentario más que nada, porque como preguntas hay muchas, pero bueno. Hola Ani, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Mi conexión se cayó un momento y lo lamenté enormemente porque estaba disfrutando muchísimo la presentación de Danila. Yo creo que he estado en unas 2 o 3 charlas sobre epistemologías feministas y hoy realmente me quedó claro a mí el tema. Entonces quiero felicitar a Danila porque me parece que la charla fue muy organizada, muy orientadora, o sea, quien no viene del tema encuentra mucha claridad, ¿no? Teórica y también pedagógica, ¿no? Que permite situar, me parece a mí, como los principales ejes de esta discusión, ¿no? Situarla también en el marco de otras epistemologías críticas, ¿no? Por ejemplo, las epistemologías del sur, o sea, conversan de algún modo, ¿no? Muchísimo, sí. Otros, claro, otros hablan de las decoloniales, bueno, toda esta cuestión. Así que, bueno, en principio felicitarte por la claridad de la presentación y bueno, por lo rica, ¿no? Rica teóricamente, ¿sí? Y bueno, lamento, como te digo, que mi conexión se haya caído un poquito. Quería que un poquito te pudieras expandir, tú hablaste de otros sesgos, ¿sí? Entre ellos los sesgos raciales. Me gustaría que desarrollaras un poco esa idea, ¿sí? Porque bueno, yo también trabajo mucho la cuestión del racismo epistémico y creo que se toca, ¿sí? Sí, claro. Por eso que tú estás conversando. Entonces quisiera más bien eso, escucharte sobre esa parte, ¿sí? Muchas gracias. Sí, obviamente como la producción de conocimiento, básicamente la premisa es esta: la producción de conocimiento se inserta dentro de una sociedad que está estructurada por relaciones de poder jerárquicas y desiguales y reproducen esas mismas relaciones de poder jerárquicas y desiguales en el conocimiento que producen. Y la ciencia ha sido una gran aliada, ¿sí?, para el sostenimiento básicamente de los órdenes, entre comillas, raciales, ¿no? Que hoy en día, digamos, de hecho, sabemos que las razas no existen, ¿no? Desde la misma ciencia, pero esto es algo que ha costado producir como conocimiento, ¿sí?, luego de siglos de haber intentado demostrar lo contrario. Una de las producciones más interesantes de la conjunción entre las epistemologías de la raza, bueno, en Estados Unidos se llaman race epistemologies, ¿no? Pero no creo que tengan exactamente la misma traducción al castellano. Y las epistemologías feministas es la producción de lo que se llaman las epistemologías de la ignorancia.
teóricas de las epistemologías de la raza y teóricas de las epistemologías feministas, digamos, se juntaron para producir unos ciertos parámetros desde los cuales poder considerar que dentro de la misma práctica de producción de conocimiento social existen prácticas de producción de ignorancia con fines de dominación social, ¿no? Que aquello que se ignora no siempre se ignora por falta de conocimiento, sino que muchas veces la ignorancia es activamente producida, ¿sí?, por los grupos dominantes, ¿sí?, para mantener, ¿sí?, a los dominados en ciertas ignorancias en relación con cosas que deberían, o sea, que son de su interés conocer para poder emanciparse socialmente, ¿no? De ahí vienen, por ejemplo, algunos desarrollos en torno a lo que se llaman injusticias epistémicas hermenéuticas. Por ejemplo, como las personas que pertenecemos a grupos oprimidos a lo largo de la historia, no hemos tenido acceso, ¿sí?, a herramientas epistémicas y conceptuales robustas y propias nuestras como para poder pensar nuestras experiencias por fuera de las ideologías de la dominación. Esto se conecta con la idea de violencia simbólica burdiana, ¿no? Es decir, nosotros nos pensamos siempre a través de la ideología dominante. Y ese pensarnos a través de la ideología dominante hace que no podamos salir de eso y poder crear nuestras propias categorías y nuestros propios conocimientos y poder ver nuestras experiencias por fuera de esa ideología dominante, ¿no? Entonces, este tipo de violencia simbólica de la que hablaba Bourdieu, ¿sí?, desde el punto de vista de las epistemologías de la ignorancia, se entiende como esta injusticia hermenéutica, ¿no? Es quitarle la posibilidad a los grupos marginados de que puedan ver su experiencia por fuera de la ideología dominante y que puedan construir conocimiento en base a esa experiencia, ¿sí?, con herramientas producidas por los propios grupos, ¿no? Y acá entra esta idea de Audre Lorde, que decía la casa del amo nunca se va a tirar abajo con las herramientas del amo, ¿no? Esto es un poco de donde se agarran estas epistemologías críticas, de decir, bueno, tenemos que crear nuestras propias herramientas para poder analizar nuestra propia experiencia y para poder generar conocimiento por fuera de las ideologías de dominación. Y en ese sentido, la conjunción de las epistemologías críticas, que ha trabajado sobre estas injusticias epistémicas, sobre las epistemologías de la ignorancia y demás, la verdad que han sido muy fecundas en relación a las posibilidades que se han abierto para poder pensar el conocimiento por fuera de las esferas de dominancia de poder, ¿no? Muchas gracias, excelente. No, a vos, Ani. Sí, pensaba, la verdad que, bueno, clarísima la explicación de Anila. A mí personalmente este concepto que a veces te veo trabajar en redes sociales, que ponen por ahí actividades y reuniones y demás de injusticia epistémica, me parece como muy interesante, muy potente, digamos, como para pensar la apertura, ¿no?, de campos y temas y preguntas de investigación. Y pensaba también por ahí en un concepto que muchas veces nos da vueltas cuando conversamos, ¿no?, sobre los feminismos postcoloniales, los feminismos negros, esta idea de experiencia y conocimiento, que es el concepto de interseccionalidad, tal vez que por ahora, por estas latitudes por lo menos, tiende a resumir algunas discusiones. Hay también críticas a ese concepto, pero no sé si por ahí tenés ganas de comentar algo sobre esa idea. Bueno, otra, y también está bueno para fundir un poco con la pregunta que hacía Ani. Uno de los capítulos que les di, por sobre todo, trata de epistemologías feministas del punto de vista de las mujeres negras. Es un poco largo, pero de ahí viene, que es básicamente el desarrollo que hicieron, por sobre todo,
las mujeres negras y chicanas de los Estados Unidos, ¿sí? En los 70 y en los 80, en torno al desarrollo de una perspectiva propia, ¿sí? Propia de ellas, digamos, justamente en donde se intersectan distintos tipos de opresión, ¿sí? Como un espacio fértil o como una perspectiva fértil para la creación de conocimiento emancipatorio. Ese capítulo de Ana María Bach, que lo tienen para leer, es súper interesante porque reúne muchas autoras que lamentablemente no están traducidas, porque más allá, digamos, de que justamente haya algunas mexicanas y demás, en general es todo conocimiento producido en lengua inglesa, ¿no? Pero bueno, han desarrollado, digamos, justamente este pensamiento del punto de vista de las mujeres negras, ¿sí? Que posteriormente abonó la teoría de la interseccionalidad. Pero está bueno que cuando vos recorres la historia de la epistemología feminista, te das cuenta que el concepto de interseccionalidad nació mucho antes de los años 90 y de su formulación por Kimberly Crenshaw, esta abogada afroamericana, sino que justamente surgió en las elucubraciones epistemológicas de autoras como Patricia Hill Collins, de autoras como Bell Hooks, de autoras como Audre Lorde, ¿sí? De autoras como Angela Davis, que han pensado epistemológicamente y que han problematizado epistemológicamente los privilegios del punto de vista de las mujeres negras para pensar en ciertas cuestiones, ¿no? Con lo cual está bueno ese capítulo porque nos sirve para meternos un poco más en ese origen que muchas veces es un poquito dejado de lado en lo que entendemos, digamos, o en la divulgación que hay en torno a la idea de interseccionalidad. Lo mismo que la idea de interseccionalidad para la epistemología no es la única posible, ¿sí? Para dar cuenta de producciones de conocimiento que no sean sesgadas, sino que se pueden usar otros tipos de metáforas, como las metáforas del enjambre, o las metáforas, digamos, del mosaico, las metáforas, es decir, hay una cantidad de metáforas que justamente la epistemología feminista sabe que las metáforas importan y que justamente la utilización de otras metáforas que no sean necesariamente la del camino que se cruza, pueden ser incluso también más fructíferas, ¿sí? Para dar cuenta de una producción de conocimiento que sea más plural, ¿sí? Siempre, digamos, el punto de llegada siempre va a tener que ser la producción de conocimiento plural, ¿no? Mayor pluralidad, mayor democracia, mayor ampliación de posibilidades para que cada vez más puntos de vista puedan ser sumados a la mesa, digamos, de la producción de conocimiento, ¿no? En ese sentido, digamos, creo que ese capítulo, si lo leen, les va a traer mucha claridad sobre esta cuestión súper importante de las epistemologías críticas, que es la interseccionalidad. Sí, a mí me llamó mucho la atención, por ahí es por la forma que lo leí, pero me llamó mucho la atención que no la encontré a Angela Davis. No sé si fue porque yo no la vi. No, es porque no es epistemóloga, en realidad ella desarrolló, digamos, más otro tipo de cuestiones, pero cuando vos lees, por ejemplo, Mujeres, Raza y Clase, ves una perspectiva distintiva. Por ejemplo, bueno, yo lo puse en Introducción a la Teoría Feminista, digamos, la manera en la que ella traza una genealogía de los feminismos negros que no parte de la Ilustración, sino que parte de las experiencias de esclavitud, y eso es una perspectiva epistemológica dentro del propio feminismo que muestra, digamos, cómo la experiencia de los grupos formatea de manera sustancial, ¿sí? El conocimiento que se puede obtener de algo específico, en este caso, por ejemplo, la genealogía feminista, ¿no? La genealogía feminista depende mucho de quién la cuente, cómo va a terminar siendo la historia, ¿no? Bueno, a ver, otras preguntas. Danila, sí, Danila, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Acá, Denise. Bueno, primero agradecerte, la verdad también por la claridad y la contundencia, ¿no? con la que hiciste tu presentación, sumamente interesante. Pensaba, digo, me sumo a lo que decía Lau, digo, todo el tiempo me remitía a pensar el currículum escolar, ¿no? Cómo estas cuestiones de la epistemología feminista o más que en realidad están ausentes, ¿no? Y cómo la epistemología clásica aparece en el currículum escolar, o aquellas cuestiones que no aparecen, ¿no? Esto que decías después Claro. de la pedagogía, perdón, de la epistemología
más vinculada a la negación, ¿no? Y La como ignorancia, eso, sí. de la ignorancia, ¿no? También, bueno, ¿no? Es conocido como currículum nulo, ¿no? Un currículum contenidos que no aparecen en la escuela. Parece que es muy importante poder trabajar esto en la formación docente, que después redunda, ¿no? En el modo en que el conocimiento es transmitido y es trabajado en el aula. Y también, digo, una pregunta, volviendo a la idea de interseccionalidad, tal vez, ¿cómo aparecen acá las epistemologías queer? ¿No? Digamos, ¿cómo aparece la cuestión más vinculada a las disidencias sexogenéricas, a las diversidades? No sé si puedes contar un poco. Sí, las epistemologías queer, al igual que las epistemologías trans, por ejemplo, están muy vinculadas a las epistemologías feministas, digamos, se desarrollaron un poco después, en el sentido de que no parten de exactamente todos los mismos principios teóricos que tiene la epistemología feminista. No obstante, tanto las epistemologías queer como las epistemologías trans, que son más incipientes y que no son una disciplina tan formada, con un corpus, con especialistas, ¿no? Digamos, porque son más nuevas, ¿sí? Igualmente tienen como ejes transversales de su estudio lo que es la sexualidad, el género. En definitiva, estamos de alguna manera reflexionando sobre lo mismo, pero desde algunas perspectivas teóricas con algunas diferencias, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los estudios trans trabajan mucho con la objetualización de las personas trans en la investigación, sobre cómo las experiencias de las personas trans pueden permitirnos tener un conocimiento más amplio y diferente del mismo género. Esto es algo que es un problema que tienen con las propias feministas, ¿no? Entonces, digamos, estamos todos de alguna manera en una misma bolsa, porque estamos pensando en los mismos ejes, ¿no? Sexualidad, género. Pero con ciertas diferencias teóricas que a veces son continuidades y a veces no. Nosotros en general, bueno, justamente ahora estamos armando con mi grupo de investigación un manual de ciencia y feminismo, en donde pusimos justamente un capítulo dedicado a epistemologías no binarias, ¿no? Como para poder incluir lo queer y lo trans, porque tienen aportes relevantes, ¿sí? Para poder de alguna manera mejorar la propuesta inicial de las epistemologías feministas, ¿no? Que tienen que ver por sobre todo con explorar el valor epistémico de la experiencia sexuada, ¿no? De la experiencia, digamos, encarnada en distintos sujetos. Y en ese sentido, tanto las epistemologías feministas como las epistemologías queer, con las epistemologías trans, tienen un compromiso muy fuerte con demostrar, ¿sí? O mostrar más bien, esta capacidad epistémica que tiene el análisis de la misma experiencia, algo que en general es dejado de lado en la producción de conocimiento científico porque se privilegia, digamos, el universal por sobre la experiencia singular o particular, ¿no? La experiencia de grupos o todo lo que pueda llegar a particularizar el conocimiento. Y en ese sentido se unen por sobre todo en esa reivindicación de la experiencia como sitio de conocimiento, ¿no? Gracias. Pensemos que fue por sobre todo la exploración de la propia experiencia de las mujeres en los grupos de autoconciencia lo que permitió desarrollar la teoría feminista. Las mujeres se juntaron y empezaron a hablar de las pavadas, más pavadas que se les pueda ocurrir, hasta las cosas más tremendas, y eso fue lo que hizo que se produzcan conceptos. Si no se juntaban a hablar de sus experiencias, el concepto de sexismo no iba a surgir, por ejemplo. El concepto de androcentrismo no iba a surgir, el concepto de violencia misógina no iba a surgir, ¿no? Digamos, todos esos conceptos surgen de escarbar en la propia experiencia y tratar de encontrarle sentido a la experiencia por fuera de la ideología dominante. Términos como violación, ¿no? Hay una autora que se llama Linda Martín Alcoff, que estudió profundamente, digamos, todo lo que fue la elaboración del concepto de violación, ¿no? Previo, digamos, a que se codifique como un delito, ¿no? Digamos, y cómo se necesitó la mediación del feminismo para poder ver toda esa experiencia de la violación como lo que es, y no como un derecho que tienen a los varones supuestamente sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no?
Entonces todos estos conceptos surgen de escarbar en la experiencia, y eso es algo que tanto la teoría feminista como la queer como la trans tienen muy presente. Bueno, clarísimo también por ahí. Hay una pregunta en el chat de Laura Ciune, que pregunta qué sugerencias de lectura para las epistemologías de la ignorancia, de las ignorancias, que bueno, nos quedamos varias ahí enganchadas con esa pregunta. Sí, la autora, mira, en realidad aparece por primera vez la cuestión de la epistemología de la ignorancia en un libro de Charles Mills que se llama El contrato racial. Ahí te los estoy escribiendo, ¿eh? Es un texto, si mal no estoy, de los 90, en donde aparece por primera vez tematizada esta cuestión de la ignorancia con propósitos de dominación. Pero la autora feminista que más trabaja sobre esto es Nancy Tuana, pero todo lo que está escrito de ella está escrito en inglés. De todo lo que escribió ella, digamos, sí, está escrito en inglés. Ella tiene algunos escritos sobre todo sobre conocimientos médicos, la producción de ignorancia en torno a cuestiones corporales de las mujeres, ¿no? Pueden encontrar algo tematizado en torno a la epistemología de ignorancia en un artículo, esperen que ya se los paso, mira, porque lo tengo acá, uno mío, que es muy breve, es un artículo de divulgación que les puede servir como para repasar, es súper cortito. Esperen que acá lo busco. Acá está. Estoy entrando a mi propia acta académica, pues no sé cómo buscarlo. Acá está, políticas de la ignorancia sobre la sexualidad femenina. Acá les dejo la revista y ahí lo buscan en el índice, ¿sí? Esta revista es libre. Lo buscan en el índice, es un texto cortito en donde sistematiza un poquitito las ideas de la epistemología de la ignorancia relacionadas con la sexualidad femenina. Bueno, no sé si justo versa sobre esto, ese artículo, pero pensaba en alguna discusión que se dio hace poco por este contexto pandémico, post-pandémico, pandémico diría yo todavía, una discusión que se daba, por ejemplo, en redes sociales, pero también en el discurso público, sobre si las vacunas del COVID tenían algún efecto en los ciclos menstruales. Y en algunas oportunidades vi que tenía que ver un poquito con pensar en esta clave. No sé si... Sí. Como un Sí, ejemplo, de hecho, ¿no? Para pensar. Sí, de hecho, justamente con dos colegas estamos trabajando sobre producción de ignorancia en el caso de la menstruación, porque es uno de los casos, digamos, más paradigmáticos en donde se ha producido muchísima ignorancia en todos los dominios, digamos, en el estatal, en el cultural, en el científico. Y bueno, una de las consecuencias de esa producción de ignorancia es claramente, se vio en el caso de la COVID, ¿no? Donde los efectos en las personas que tienen ciclos menstruales no fueron ni siquiera relevados, entonces en los estudios clínicos, con lo cual ni siquiera se pudo prever que eso iba a pasar porque nadie lo pensó. Y en ese nadie lo pensó, es justamente en donde la epistemología viene a decir, la epistemología crítica viene a decir, hace 50 años que venimos diciendo que el problema está en el diseño, en la producción, en el control, está en todos lados, está desde el punto de partida. Probablemente había mujeres incluso diseñando los estudios clínicos para las vacunas, pero el problema es que el pensamiento androcéntrico no depende de la persona, sino que es una estructura, ¿no? Entonces cualquier persona puede encarar el pensamiento androcéntrico. Entonces en este sentido, como yo les decía, la diferencia entre sesgo y heurística, una heurística feminista en el diseño de estos estudios clínicos para las vacunas de la COVID, hubiera dado como resultado que se estudiara la incidencia de las vacunas en las personas que tienen ciclos menstruales.
que era agregar una pregunta en un formulario, no era mucho más. Era porque primero tenés que recabar eso, digamos, agregar una pregunta en un formulario y decir, bueno, ¿tuviste alteraciones del ciclo menstrual mientras estabas siendo, digamos, probando, digamos, nuestra vacuna? No había mucho más. Y si salía que sí, bueno, explorar por qué. Pero con una pregunta en el formulario al principio alcanzaba. Bueno, algunas de las compañeras que está aquí escuchando, no sé si alguien más tiene preguntas, obviamente que hay muchas cosas para seguir conversando con Daniela, pero no quiero acaparar el... Yo quizás quería Buenísimo. preguntarle, perdón, gracias a Daniela, un poco esta mirada sobre el punto de vista, ¿sí? Que yo en alguna oportunidad algo de Haraway leí sobre, discutiendo justamente esta idea, ¿no? De ese punto de vista, pensando pues, digamos que, digamos, la condición de mujer o de ser trans, digamos, no es la base para ningún discurso, ¿no? Privilegiado. Quería como ver tu punto de vista justamente sobre esto, porque a menudo uno se encuentra, por ejemplo, en las prácticas de los activismos, ¿sí? Esta idea de, bueno, incluso cruzado con la interseccionalidad, como que, bueno, yo tengo más opresiones o más no sé qué y tengo un punto de vista privilegiado para producir conocimiento, ¿sí? Y quería ver tu parecer sobre eso. Qué gran pregunta, es algo que trabajamos mucho en nuestro equipo de investigación porque en realidad es una parte de dos cosas, de ciertas ambigüedades en la propia producción de las teorías del punto de vista feministas, y de cierta mala lectura contemporánea de esas teorías, en donde sucede que si vos lees, por ejemplo, en las teorías del punto de vista, la idea de que los grupos oprimidos tenemos un privilegio epistémico, ¿sí?, a la hora de producir conocimiento, y vos no tenés más o menos un conocimiento de qué significa contextualmente privilegio en ese caso, ¿sí?, o de producir conocimiento de qué tipo, para qué o en qué condiciones, ¿sí?, te puede dar la idea de que simplemente habitar una identidad social, ¿sí?, convierte a todo lo que vos digas en básicamente algo cierto, ¿no? Entonces yo, porque soy mujer, si digo que X es sexista, entonces es cierto porque yo soy una mujer que experimenta el sexismo, ¿no? Y esa es una lectura... ¿Se fue Ani? ¿Yo le estoy contestando? Me parece que Se cayó. me parece que sí, que hay tema, no sé si la estoy viendo sin cámara. Me parece que sí. Porque le estaba buscando la cara y se me había desaparecido. No sé si No, seguir contestando. por ahí vuelve ahora pronto, pero bueno, igual estamos grabando, así que... Dale. Ah, ahí está, ahí está. Ahí volvió. Ahí volvió. Buenísimo. Ahí volvió. Mil, otra vez volvió a caer mi conexión justo cuando me ibas a responder. Sí, Qué bueno, pena, mil disculpas. retomo. Bueno, ya está. No, retomo porque es un tema muy interesante. Lo que yo decía era que justamente es cierto que hay muchas malas lecturas de las teorías del punto de vista que sostienen que por habitar tal identidad uno todo lo que dice inmediatamente es epistémicamente válido y cierto, ¿no? Por el ejemplo de que yo, por ser una mujer que experimento el sexismo, si digo que X fenómeno es sexista, entonces nadie me lo puede discutir porque soy una mujer que experimenta el sexismo. Eso está mal, digamos, justamente hay ahí una diferencia entre lo que significa tener un privilegio epistémico sobre el estudio del sexismo por ser mujer, que básicamente tener un privilegio epistémico significa que por experimentar el sexismo, si yo estoy orientada de manera feminista a producir conocimiento sobre el sexismo, bueno, voy a tener un insight más interesante, pero no significa más que eso. Significa que yo por experimentar el sexismo puedo tener una visión un poquito más amplia que la que puede tener, ¿no?, un colega varón cis, ¿no?, que no experimenta ese tipo de sexismo. Pero los dos podemos producir conocimiento sobre eso de manera diferencial, pero los dos podemos producir conocimiento sobre eso. Yo no soy una persona que haya experimentado, por ejemplo,
el racismo, ¿sí? Pero puedo, ¿sí? Interesarme por eso y tener justamente intercambios con personas que sí lo han experimentado y están orientadas de manera antirracista a producir conocimiento, y podemos producir conocimiento en conjunto. Ahora, ahí lo que sostienen las teóricas del punto de vista, en esta concepción débil del privilegio, en esta concepción que diría yo tengo cierto insight y ese es mi privilegio, ¿sí? Que no hace a lo que yo produzca necesariamente verdadero, ¿sí? Que no, pero tengo un plus, digamos, un poquitito de añadido, de experiencia, ¿sí? Esto tiene que estar políticamente motivado, es lo que te dicen las teóricas del punto de vista, porque si vos no tenés una orientación antirracista, si vos no tenés una orientación anticlasista, si vos no tenés una orientación feminista en tu producción de conocimiento, bueno, podés producir cualquier tipo de cosa, ¿sí? ¿Qué cantidad, digamos, de mujeres tenemos reproduciendo discursos sexistas? Y que te dicen, no, pero yo porque soy mujer te puedo decir que esto no es sexista. Y uno, desde otro punto de vista, habiendo estudiado y teniendo bases empíricas estudiadas sobre esto, le podemos decir, no, mirá, sí, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que las teorías del punto de vista tienen lo que llamamos una noción deflacionaria, ¿no? O débil, ¿sí? De lo que se considera un privilegio epistémico. Es decir, tenés un plus, ¿no? Por experimentar eso. Tenés un plus, y si estás políticamente motivada a producir conocimiento emancipatorio, ese plus va a ser una ganancia, ¿sí? Y vas a tener, digamos, algo más para agregar en la mezcla, pero no mucho más que eso, ¿sí? Entonces, hay muchas malas lecturas, especialmente en los activismos en redes sociales, ¿no? En donde vos por ahí lees a una mujer que dice, no, pero esto es sexismo, y en realidad otro va y le dice, no, discúlpame, pero me parece que no, y dice, no, pero vos no me podés decir a mí, que vos que sos varón, que lo que yo experimento no es sexismo, y por ahí tiene razón el pobre tipo, ¿no? Digamos, en ese sentido, hay mucho punto de vista y privilegio epistémico mal entendido, ¿no? Ojalá pudiéramos decir verdades simplemente por ser de tal identidad social u Preocuparte otra. la identidad, ¿cuál? Un paréntesis chiquitito. Acá vino a la Argentina una francesa hace poco a hablar de la cultura de la cancelación, ¿sí? Que justamente está produciendo esto, ¿no? El hecho de legitimar el lugar del otro y de decir, bueno, vos no podés hablar y lo cancelás, ¿sí? Creo que es interesante su planteo en ese sentido. Excelente, Danila, una vez más. Gracias, Ani. Muchas gracias, Daniela. Sí, y pensaba, por ahí no sé si me estoy volando, pero pensaba que la propia Patricia Hill Collins, digamos como teórica del feminismo negro y que está interesada en pensar qué es una teoría del feminismo negro, cómo es, en algún punto dice, o por ahí se toma, ¿no? Como esta distinción de que no todas las mujeres afroamericanas están produciendo teoría del feminismo negro, ¿no? Como que, o sea, si uno va a las fuentes son como bastante más específicas de lo que los activismos después retoman, ¿no? Como vos decís, las malas lecturas. Sí. Pero yo admito que hay algunos textos desde el punto de vista feminista que son bastante esencialistas, que son capaces de decir cosas más parecidas a las que se ven en el activismo, pero no es lo que devino, digamos, toda teoría tiene una historia, y no es lo que la historia de la teoría del punto de vista devino. Yo estudio teoría del punto de vista para el CONICET en mi beca postdoctoral, específicamente, y se ha ido debilitando mucho a lo largo del tiempo lo que se entiende por el privilegio epistémico identitario en la construcción de teoría crítica, ¿no? Y no tiene absolutamente nada que ver lo que pasa en el terreno del activismo, es completamente otra cosa. Pero, y como te digo, en nuestro grupo de investigación lo trabajamos mucho porque no sabemos cómo contrarrestarlo. Porque en general no basta con decirle a las personas que, bueno, esto no está así en la teoría, porque es algo que sienten de alguna manera, ¿no? Es algo como que se legitimó dentro de los activismos. Y como decía Ani, pensando en lo de la cultura de la cancelación, esto obtura mucho la posibilidad de intercambio, diálogo y de generación de escucha y empatía, ¿no? Que la escucha y la empatía son fundamentales, ¿sí? Para, digamos, poder articular distintas perspectivas y distintos puntos de vista, porque si no nos quedamos encerrados en uno y no podemos, digamos, acercarnos a esa pluralidad que queremos tener, ¿no? Hay una manito levantada ahí de Alejandra.
Hola, buenas tardes, profesora. Doctora, un gusto. Yo soy alumna de la profesora Martínez, simplemente quería pedirle un consejo, ¿sí? Con todo esto muy interesante, enriquecedor para todos, creo. Y bueno, usted habla que está profundamente instalada en las instituciones, ¿sí? Esos sesgos, no solamente en nosotros, sino en las instituciones, profundamente instalados. Y a veces, como dieron el ejemplo del COVID y el ciclo menstrual, pueden arreglarse muy fácilmente y no pasó. Entonces, mi pregunta es la siguiente, desde el punto de vista del feminismo, ¿cómo iniciamos ese cambio dentro de las instituciones donde trabajamos? Yo, por ejemplo, soy docente. ¿Y qué estrategias nos aconsejaría para aplicar diariamente, para transmitir a nuestros alumnos, que es importantísimo, ¿sí? Y también a nuestros hijos, a nuestra familia? Desde el punto de vista del feminismo están trabajando con algunas estrategias que sean diarias, ¿sí? Personales, que uno pueda aplicar todo cotidianamente. Sí, es una pregunta digamos, un poco compleja, pero yo creo que, digamos, por lo más general, siempre para poder modificar estas cuestiones institucionales tan arraigadas, es básicamente meter más feministas en todos los lugares, es decir, justamente la idea de, Sara Ahmed tiene esta idea de que el feminismo tiene que estar en todos lados porque el feminismo no está en todos lados, ¿no? Entonces, básicamente, las feministas lo que somos es tenemos constantemente puesto el traje del activismo, ¿no? Y estamos llevando el feminismo a absolutamente todos los lugares. Por eso insistía en que producir conocimiento feminista, enseñar o cualquier actividad que tenga que ver con el conocimiento en este sentido, tiene que estar acompañada de una activa militancia, ¿no? Una activa militancia en donde yo esté dispuesta a transformar el lugar en el que estoy y permitir que entren otras personas también que van a transformar ese lugar, ¿no? Digamos, abrir puertas, pluralizar los espacios con gente diferente a nosotras, ¿no? Hay una cuestión muy importante en prácticas éticas de producción de ciencia, ¿no? Que es, digamos, mentorear a gente que es diferente a nosotras, ¿no? No siempre terminar encerrándonos en las mismas personas, porque tenemos una tendencia gregaria a estar con los que se parecen a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, soy cis, bueno, mentorear personas trans, no, soy de cierta cultura, mentorear personas que vienen de otros países, de otras culturas, es realmente mayor apertura y estar predispuestas a incorporar cada vez mayor diversidad, ¿no? Y resistir a nuestras tendencias, digamos, al encierro en lo mismo. Hola Danila, yo quería bueno, agradecerte tu exposición, me gustó mucho cómo la habías organizado y compartir también que bueno, dentro de este Zoom, ahora no veo a la chica que tenía puesto en su nombre del Zoom pronombres con los que supongo que quiere que la nombren, ¿no? Que sería como visibilizar también parte de lo que está siempre invisibilizado, que es quién es el que está hablando, ¿no? Quién está recibiendo ese mensaje. Así que bueno, me pareció algo muy interesante y que voy a tratar de incorporarlo también a mis prácticas porque está re bueno que digamos cómo nos gusta que nos nombren, ¿no? Y que sería también como empezar un texto o lo que sea, sabiendo que, bueno, como decías recién, bueno, siendo cis, puedo encontrar en la diversidad otras formas también de mirar. Gracias, Marina. Muchas gracias, Marina. Bueno, Danila, ya te tenemos hace un montón con preguntas y comentarios, así que, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario más. Este es el momento, y si no, vamos bueno, a seguir agradeciéndole a Danila por estar en este espacio, por participar de este encuentro, que aparte nos ayudó también a volver a darle un poquito de difusión a este grupo y que se sumen nuevas personas, y comentarles que este grupo tiene una frecuencia mensual,
Así que nuestro próximo encuentro va a ser el 16 de septiembre. Vamos a trabajar con algunos textos para pensar la temática de violencia de género, cruzado con debates sobre desigualdad y diversidad sociocultural. También vamos a trabajar con un texto que discute bastante el relativismo cultural y cómo esto es pensado desde las perspectivas feministas. Así que están invitadas a participar de este próximo encuentro. Me están llegando muchos mensajes por el chat, no sé si los voy a poder ir respondiendo, pero les agradezco por haber estado en este encuentro, por habernos acompañado, y por supuesto a Danila, muchas gracias, y ha sido muy potente, como siempre, esa era la idea de poder compartir no solo todo el conocimiento de Danila, sino también esa potencia docente, esa pasión por comunicar, esa pasión pedagógica, que la verdad que, bueno, en esta universidad nos convoca mucho. Veo tu mano, Denise, por ahí. Gracias por la invitación. Los y por aplausos. que fue muy linda. Bueno, muchas gracias a todos y nos volveremos a encontrar el mes que viene. Un abrazo.